Este es el caso de Jessica Ridgway. La mañana del 5 de octubre del año 2012, como todas las mañanas, Jessica, una niña de 10 años, se dirige hacia la escuela junto a su compañero de clases, quien era un vecino que vivía a unas casas de ella. Normalmente, la rutina era Jessica pasaba por él y se iban juntos a la escuela. Ese día en particular había mucha nieve, entonces el niño le dijo a su papá si los podía llevar juntos, entonces debían esperar porque llegara Jessica y luego irse juntos, pero pasó el tiempo y Jessica no aparecía. Entonces se le dijo al papá, a lo mejor su mamá decidió llevarla, a lo mejor decidió que se quedara en casa y como no contestaban el teléfono, entonces decidieron irse. El papá llevó únicamente al niño a la escuela. Cuando el niño llegó a clases, empezó a buscarla por los pasillos, por la cafetería, en las aulas de clases, pero Jessica no estaba en la escuela. Cuando llega el momento de pasar lista y Jessica no responde a su nombre, la maestra envía la información a la recepción y empiezan a llamar a la mamá para informar que Jessica no había llegado a la escuela. Entonces querían verificar si la niña estaba con ella. Empiezan a llamarle una, dos, tres veces, pero la mamá no respondía. La razón por la que la mamá no respondía el teléfono es porque ella trabajaba de noche. Entonces, mientras todos estaban en su día normal, ella estaba descansando. Mientras todos estaban empezando su día, apenas ella estaba llegando de trabajar. Estaba en el sueño más profundo cuando esto pasó. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con Jessica en este lapso tan corto de tiempo? ¿Qué fue lo que realmente pasó con ella en el trayecto de su casa a la casa de su compañero de clases? Jessica salió de su casa y en el camino vio un jeep parqueado. No es algo de lo que preocuparse porque es algo como fuera de lo normal, no es algo que te vaya a encender las alertas. Dentro de ese jeep estaba Austin Sigg, un joven de 17 años, mucho más alto que ella, con más del doble de su fuerza. La tomó por detrás y la levantó. Imagínese una niña de 10 años que no puede pelear, que siente que sus pies se desprenden del piso y alguien la levanta y rápidamente la mete al jeep. Y por más que ella gritara, por más que ella pidiera ayuda en ese momento, a esas horas de la mañana, nadie escuchó. Rápidamente, cuando ella estaba dentro del carro, él la ató con bridas. Sí sabes cómo funcionan estas bridas, ¿verdad? Que cuando las cierras, no hay manera de volverlas a abrir. Cuando una vez que esté enllavada, no hay manera de volverla a abrir. Él ató sus manos tan pegaditas que ella ni siquiera se podía mover como para abrir el carro o intentar hacer algo. Jessica tenía tanto miedo que se orinó en su ropa y él le dijo, tranquila, no te va a pasar nada, vas a estar bien, no te voy a hacer ningún daño. Pero ¿cómo es que un joven de 17 años puede maquinar todo esto? ¿Cómo es que termina en una situación así, envuelto en algo tan cruel con una niña de 10 años? Pues resulta que Austin Sigg era estudiante de la ciencia mortuoria, que es un tipo de carrera que en Estados Unidos se utiliza para ser como director de funeraria y estudiar el embalsamiento de los cuerpos. Incluso en su familia le permitían practicar cómo amarrar un cuerpo, cómo amarrar manos, cómo amarrar pies, porque su mamá orgullosamente decía que su hijo estaba estudiando sin saber que él se estaba preparando para un momento tan atroz. ¿Cómo es que el ser humano llega a usar la ciencia y estudios para algo tan torcido? Sig, según los documentos de corte, él estuvo envuelto en pornografía infantil desde los 12 años. Él había estado consumiendo este tipo de contenido y algo que yo siempre he dicho es que el pecado entra por los ojos, se aloja en tu mente y cuando le das espacio a ese tipo de pensamientos pecaminosos que te minan la mente, luego bajan el corazón y se convierten en acción. Por eso debemos tener cuidado con qué es lo que vemos, qué es lo que consumimos, qué es lo que le damos a nuestra alma, de qué alimentamos nuestro pensamiento, de qué alimentamos nuestro cerebro todo el tiempo. Lo siguiente que Austin hizo aquella mañana fue llevarla a su casa. Cubriendo su rostro para que nadie escuchara sus gritos, la sacó de su carro, la metió a su cuarto. Imagino el miedo que Jessica sintió al momento de entrar a ese cuarto y darse cuenta que ahí nadie la iba a rescatar, que nadie iba a ir por ella, que por más que gritara nadie la iba a escuchar. Ella sabía que estaban solos en casa y que nadie iba a llegar por ella.
Ella estaba tan asustada y él notaba miedo en sus ojos, entonces trató de persuadirla, trató de hacerle creer que todo iba a estar bien, le puso cartoons, le puso muñequitos, caricaturas en el televisor y le dio una camisa de su closet, una camisa seca y le dijo que se quitara esa ropa y le dio una ropa limpia y seca. Pero esta fachada de soy una persona buena, no te va a pasar nada, no le podía durar mucho tiempo. Esto es algo que él había planeado por meses. Una persona que estaba enferma, con el cerebro minado, que había calculado cada uno de sus pasos, tenía una fantasía. O al menos eso fue lo que él le dijo a las autoridades cuando lo agarraron. Él empezó a abusar corporalmente de la niña una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se cansó de hacerlo y dijo, ahora que ya lo hice, ¿qué toca hacer? No puedo dejar un testigo, me va a tocar eliminarla. Y empieza con el mismo brida, le puso las bridas en el cuello y apretó tan fuerte, pero se dio cuenta que Jessica seguía respirando y que las bridas no eran lo suficientemente fuertes para llevar a cabo su cometido. Entonces lo hizo con sus propias manos. Apretó y apretó por más de 3 minutos hasta que él creyó que la niña ya estaba sin vida. Él pensó que la había desvivido y de pronto escuchó un suspiro. La niña seguía viva. Entonces él se dirigió hacia la bañera y le empezó a llenar de agua caliente. Luego llevó el cuerpo de la niña de arrastras y me imagino el miedo que ella sintió en ese momento o quizás la última esperanza, el último aliento en algo dentro de ella quizás pensó que él se había arrepentido y que la iba a ayudar, que iba a buscar ayuda, pero no, él sumergió su cuerpo y su cabeza en la bañera hasta que finalmente el cuerpo de Jessica. Pero no termina ahí. Luego de que su cuerpo ya estaba completamente inmóvil, él corrió a tomar una sierra. Sí, una sierra que usas para hacer cualquier tipo de trabajo de construcción o cortar un árbol, una sierra. Y él sabía cómo desmembrar un cuerpo correctamente porque había estudiado la ciencia mortuoria. Él desmembró su cuerpo y no sabía qué hacer con los restos, entonces los guardó debajo de su casa. Mientras todo esto pasaba, la mamá de Jessica seguía dormida. Cuando ella despierta a las 4 de la tarde y ve el teléfono, llama a la escuela y le dicen de que Jessica no había llegado. La peor llamada que un padre puede recibir es de la escuela y te digan tu hijo no apareció, no está en la lista, no estuvo presente. Pero a veces suele pasar que se equivocan en la asistencia y un error lo puede cometer cualquiera. Pero en este mundo no estamos para confiar que puede ser un error. La mamá de Jessica actuó inmediatamente y llamó a la policía. La policía llegó a su casa, activan la alerta y empiezan a hablar de casa en casa, a golpearle a todos los vecinos preguntando si vieron algo. Lo más impactante de todo es que Austin Sick vivía tan solo 1 milla de la casa de Jessica y al darse cuenta que estaban buscándola, tuvo la brillante idea de tomar la mochila junto con la ropa que tenía orines y llevarla a 9 millas de distancia y dejarla ahí. La dejó tirada en otra comunidad y una persona mientras paseaba a su perro la encontró, llamó a la policía, lo analizaron, vieron que había una mochila, que había ropa que tenía orines, pero sobre todo estaban los lentes color púrpura. Desde un inicio supieron que se trataba de las pertenencias de Jessica y esperaron. Austin se empieza a desesperar porque sabía que en cualquier momento podían llegar a su casa o que el cuerpo se iba a empezar a descomponer y iba a empezar a oler mal. Entonces pensó, voy a sacarlo por partes y tomó el torso, lo echó en una bolsa y se fue hacia una comunidad 7 millas de distancia a arrojar una bolsa negra con el torso de la niña. Al día siguiente, a tan solo 5 días de la desaparición de Jessica, unos trabajadores que estaban haciendo su trabajo en este lugar recogiendo las bolsas de basura se dan cuenta que esta en particular está más pesada de lo normal. Entonces, ese trabajador abrió la bolsa y un olor que indescriptible salió de ella. Llama inmediatamente a la policía, se dan cuenta que se trataba del cuerpo de Jessica. Y mientras este descubrimiento está pasando, reciben una llamada al 911 de la mamá de Ansick
diciendo que su hijo le acaba de confesar todo lo que le había hecho a Jessica y que tienen que ir urgentemente por él. Sí, su mamá decide entregarlo. Según cuentan, la mamá de Anthony sale de bañarse ese día y ve en su cuarto a Anthony sentado en la cama y en ese momento su cuerpo sintió lo que estaba pasando y ella solo le preguntó, ¿se trata de Jessica? Y él le dijo que sí y le confesó todo lo que había hecho. Ella llamó al 911, luego le dio el teléfono a su hijo confesó y le pidió a la policía que llegara. Cuando se lo llevaron, estuvo en 6 horas intensas de interrogatorio confesando todos los detalles del siniestro caso. Una orden judicial de no hablar, que es común en Estados Unidos para casos durante su investigación, para que no esté en los medios publicando todo lo que pasa, ya sea por respeto a la familia, ya sea para no entorpecer la investigación o ya sea por lo delicado del caso. Estas órdenes judiciales de no hablar algunas veces son emitidas. Entonces, para ese tiempo solamente familiares y algunos medios autorizados y jueces, abogados sabían todo lo que había pasado. Austin Sigg al momento del juicio tenía tan solo 17 años, era aún un menor de edad, por lo tanto, la pena de muerte fue descartada de la mesa, pero sí fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, sin posibilidad de libertad condicional, porque se considera que es un peligro para la sociedad, entonces nunca más va a ver la luz del sol, nunca más va a poder hacer daño a otra persona. Creo que por eso es importante siempre estar pendiente de tus hijos. Austin desde los 12 años consumía todo tipo de contenido sin supervisión de sus padres y creo yo, y esa es una opinión muy personal, que no existe privacidad alguna cuando tus hijos todavía están bajo tu dominio. No soy mamá, pero soy hija y tuve padres muy estrictos que me respetaban, sí, pero había límites en mi casa y los límites van de la mano de la supervisión. Si tu hijo sabe que no estás pendiente de él y le das un teléfono, le das una tablet, le das acceso a internet, le puedes estar dando una herramienta que puede ser muy peligrosa. Creo que la comunicación siempre debe ser la base de todo, que tus hijos sepan que estás pendiente de ellos, que tus hijos sepan que quieres saber cuándo ya llegaron a su destino y no solo con tus hijos, con las personas que viven en tu casa. Todos nos vemos salir a diario, pero no sabemos si ese va a ser el último día que vamos a vernos salir, pero no vernos regresar. No podemos dar por sentado todo en esta vida. Entonces debemos cuidarnos y protegernos unos a otros y estar pendiente de lo que hacen tus hijos en internet. Pueden salvarlo de convertirlo en un monstruo que haga daño a otras personas o puede salvarlo de otros monstruos que están tratando de hacerle daño. Cuéntenme qué piensan ustedes, hasta qué punto creen que los padres pueden o deben supervisar lo que hacen sus hijos. Déjenme saber en los comentarios y nos vemos en otro caso.